buenos días, buenas tardes, buenas noches, una vez más en nuestro club de lectura. Muchas gracias por estar aquí. Y hoy tenemos con nosotros a Sonia Pizarro y os enseño su libro Lágrimas escondidas. Muchas gracias, Sonia, por aceptar nuestra invitación y por tu libro, por supuesto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por la invitación y encantada de estar con todos vosotros y contigo, Mari Carmen. Pues nada, muchas gracias y comenzamos y como siempre, primero lo que quiero es que, bueno, pues que te presentes, nos digas quién eres y cómo se ha ido pues a lo largo de tu vida pues entrelazando tu vida, tu carrera con tu escritura, ¿no? Sí, pues mira, buenas tardes a todos otra vez. Soy Sonia Pizarro Egea, tengo 29 años, soy de Esplugas de Llobregat de Barcelona y soy la autora del libro Lágrimas Escondidas, que es un poemario que incluye un conjunto de poemas, los cuales he ido escribiendo durante varios años. Mi vida se ha ido entrelazando con el mundo de la lectura desde muy pequeñita. Empecé a tener mucho interés por el género de la literatura y del género de la poesía. Dentro del género de la literatura me llamaba mucho la atención el género de la poesía y entonces empecé a escribir día a día y lo cogí como hábito hasta el día de hoy que escribo casi todos los días. Ujú. Bueno, pues es muy interesante. ¿Por qué la poesía? ¿Por qué la idea de elegir poesía? Pues mira, elegí poesía porque yo creo que la poesía es una manera muy bonita para poder procesar el dolor. Te ayuda a entenderlo y es una manera de desahogarse y de poder conectar sobre todo con uno mismo a través de sentimientos encontrados. Nos ayuda a encontrar esperanza incluso cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Ujú. Claro, a ver, entiendo que todo esto que has ido escribiendo y que, bueno, luego nos has recopilado en este libro, pues ha sido, pues es una respuesta a tu vivencia personal, ¿no? O de, bueno, o de personas de tu alrededor, entiendo. Sí, Mm, son vivencias personales que yo he ido viviendo y también ha sido situaciones que a lo mejor he visto vivir a otra persona y ha sido ponerme en la piel un poquito de esa persona para poder transmitir yo a través de palabras lo que yo estaba sintiendo en ese momento, lo que percibía. ujú. Muy bien. ¿Cómo nació la idea de Lágrimas Escondidas? ¿Vale? ¿Hubo algo que encendiera esa chispa, ¿no? Para empezar a escribir el libro, porque dices que desde pequeña estás escribiendo poesía, pero ¿por qué ahora? Sí, mira, desde pequeñita siempre he escrito poesía, pero la idea nació hace unos 10 años que decidí crear una página en Facebook que se llama Lágrimas Escondidas y entonces empecé a escribir poemas y pequeñas frases y como vi que había muchas personas que se sentían identificadas conmigo y reflejadas en esas frases, pues entonces decidí hacer el libro. Ujú. Ah, muy bien. Pues sí, la verdad que yo también me he sentido muy identificada con lo que has escrito y la verdad que me ha encantado porque incluso para terapias y demás es una buena forma, ¿vale? Leer tus poemas. Comenzamos con el título y me gustaría, porque el título es muy evocador. Cuando lo vi en la Feria del Libro aquí en Barcelona, en San Jordi, la verdad que me gustó. ¿Qué significado encierra este libro para ti? Pues mira, yo con este título decidí llamar Lágrimas Escondidas porque con él quiero reflejar las lágrimas que muchos derramamos por dentro por miedo a mostrar nuestros sentimientos. Yo soy una de esas personas, por eso decidí mostrar mis sentimientos a través de un libro. Ujú. Y lo que quieres transmitir con él. Sí, pues yo lo que quiero transmitir con el libro es que muchas personas que están pasando por algún momento malo o por alguna crisis, personas que estén viviendo la ansiedad o que tengan algún problema, sepan que no están solos, que hay más personas que están pasando por lo mismo y que les sirva un poquito el libro como autoayuda y sobre todo para reflexionar. Ujú. Y para acompañarnos, porque yo la verdad que cuando lo leía me sentía pues eso, como lo que dices, ¿no? De que hay otras personas pasando por lo mismo
y por lo tanto no te sientes tan solo, Sí, ¿vale? esa es la idea. Ujú. Adentrándonos ya un poquito más en el libro, ¿qué nos vamos a encontrar? No nos desgloses todo, pero ¿qué vamos a encontrar, ¿no? ¿Qué temas o emociones vamos a encontrar en el libro? Pues mira, en primer lugar encontraréis sobre todo vivencias personales, temas sobre la superación personal, también encontraréis reflexiones sobre la vida, sobre el amor, sobre el dolor, la alegría, temas como el miedo, la tristeza y sobre la búsqueda del sentido en la vida. Ujú. Claro, el título, Lágrimas escondidas, da la sensación de que es más triste Motivo. que, sí, que es más emotivo, ¿no? Sin embargo, la verdad que hay de todo y en general es como muy esperanzador, ¿vale? Porque incluso algún poema que puede ser más emotivo o más así, más triste, sin embargo, luego te da esa puntita de esperanza, ¿no? Sí, esa es la idea, empezar como en un túnel oscuro, pero siempre ver al final de la esperanza y la salida. Esa era Ujú. la idea. Perfecto. Eh, Entiendo que, bueno, y como nos has comentado, ¿no? Que son experiencias personales, pero el escribirlas y luego recopilarlas, ¿cómo te has sentido? ¿Qué ha sido para ti el escribir y luego recopilar, ¿vale? Porque me imagino que tenías muchas y has tenido que seleccionar, pues, las que nos vamos a encontrar en el Sí, libro. yo he seleccionado las que yo me he sentido más identificada y mis vivencias en sí más personales. Y también lo he vivido a la hora de seleccionarlas, lo he vivido como una manera y a la hora de escribir el libro, como una manera de sanar, Ujú. de poder expresar lo que siento a través de palabras y así también yo poder dar a conocer a mi círculo más cercano cómo me he podido sentir durante muchos años. Lo he vivido como una manera también de autoayuda para muchas personas que están pasando por la misma situación y a la vez también ha sido como una gran liberación de sentimientos que yo tenía guardados. El haber sacado mi parte más sensible me ha permitido permitirme hacerme sentir mucho más libre y sobre todo quitarme esa coraza que creo que tenía dentro hacia muchas personas. Y como has comentado, ¿no? Expresar esos sentimientos que a veces nos cuesta mucho, pero que realmente con la escritura a veces es mucho más fácil que con la palabra, Sí, ¿vale? Porque ¿cómo crees que la escritura y en tu caso la poesía pues nos puede ayudar, ¿no? A procesar ese dolor o a reencontrar o a reencontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Y a encontrar un poquito la luz en la oscuridad. sí, yo Ujú, creo que la poesía es el mejor género para poder procesar el dolor, porque te ayuda a entenderlo y es una manera de desahogarse y de poder conectar con uno mismo a través de los sentimientos. Y nos ayuda a encontrar esperanza en situaciones difíciles y es una manera de reflexionar. ujú. Eso me ha gustado cada poema por el hecho de, como comentas, ¿no? De poder reflexionar, Sí, de poder sentarnos, leer y detenidamente y, bueno, sentirnos un poquito reflejados, ¿no? Y ver, pues, que como tú, ¿no? Que has podido salir, pues que nosotros también en ese sentido podemos salir. Ujú, sí, yo creo que la escritura también es la mejor terapia que uno mismo puede tener. Es la mejor terapia con uno mismo porque es la manera de expresarse para uno mismo y con uno mismo. ujú. Sí, a ver, realmente ahora se está utilizando la escritura precisamente como forma de terapia, ¿no? Porque quizás nos cuesta menos, ¿no? El escribirlo que el decirlo, ¿no? Que el soltarlo. Sí que fue como curiosidad, cuando hace, bueno, antes me imagino que sí, pero cuando ¿escribes con boli o lápiz o escribes en el ordenador? A ver, cuando empecé a escribir desde muy pequeñita, porque claro, yo empecé a escribir poesía básicamente desde que empecé a escribir en el colegio. Yo me acuerdo que era muy pequeñita, obviamente no tenía móvil ni tablets ni nada, y yo siempre me dormía con una libretita pequeña y un boli,
debajo de la almohada. Y a lo mejor estaba cogiendo el sueño y de repente me pasaba por la cabeza una idea y corriendo me levantaba y la escribía. Y empecé así a escribir así en papel, en libretas, en el colegio escribía por los libros, por los bordes de los libros, escribía todo lo que se me pasaba por la cabeza y luego ya pues empecé a escribir en el móvil y en la tablet, Ujú. Vale, en las notas, y sí, en ahora las escribes notas del móvil. correctamente. Muy bien. Volviendo otra vez al libro, en el prólogo nos hablas de que incluso que en los momentos más oscuros hay una salida, ¿no? Una luz para encontrar en la lectura. ¿Qué te gustaría que este libro regalara a quienes lo leen? Sí, mira, pues lo que quiero que este libro regale a todo el mundo que lo lee es que tengan una conexión con ellos mismos, que tengan un momento a solas para poder hacer un hincapié de a lo mejor algún momento que están pasando malo, pues que ellos puedan ver que igual que en cada poema se puede ver que al final de cada poema terminas viendo la salida, que ellos también lo puedan ver, que vean que siempre hay esperanza, que no hay nada que no se pueda superar, que todo necesita tiempo y sanarlo, pero que todo en la vida se puede conseguir con esfuerzo y poniendo un poquito de nuestra parte. De nuestra parte. Tu libro, bueno, el poemario, entiendo que es una forma como de transformación, ¿no? Esperas, ¿no? Que despierte a los lectores pues esa chispa para que puedan transformar, ¿no? Y que puedan cambiar esa situación que tienen ahora. Así es, esa es mi intención, que pueda cambiar la situación, que no lo vean, que no vean lo malo tan malo Ujú, y que se abran un poquito a buscar soluciones en la vida, que no se sí. encierren en un mundo que no les deje ver la luz. Ujú. Sí, sobre todo eso, ¿no? El actuar y que no se queden, ¿no? Con solo en la pena, ¿vale? O en la tristeza. Así es. Dices también en el libro que en cada poema hay un latido, ¿no? Que ya hemos dicho que invita a la reflexión. ¿Cómo recomiendas leer este libro? ¿Vale? ¿Nos lo leemos de un tirón, en orden de las poesías que tú nos has puesto? ¿Qué Mira, yo hacemos? recomiendo leerlo por orden, empezar por el principio Ujú, para poder sentir cada poema y que después de cada página se haga una pequeña pausa para reflexionar sobre lo que se ha leído. Yo lo ujú, recomiendo leer así. Hay gente que se lo ha leído y me dice que se lo ha leído de un tirón, luego lo han vuelto a leer, y hay gente más sentimental que lo han sentido y lo han vivido más y han tenido que hacer pequeñas pausas, reflexionar y seguir otro día leyéndolo, porque hay para gente que sí que ha sido duro la ujú. experiencia, pero a la vez bonita. Ujú. Sí, a ver, yo creo que es como liberadora, ¿no? Como decías tú, que es lo que has sentido tú al escribir estos poemas, pero al leerlos yo creo que también es una forma de liberación, ¿no? Para cada uno. Sí, Entonces, me gusta la idea, ¿no? De leer cada poema y pararse, quizás coger esa libretita, ¿no? Que comentabas tú que utilizabas y ahí pues expresar, ¿no? A nuestra manera, no hace falta sí. poesía, ¿no? Mm, Para expresar eso que hemos leído y que estamos sintiendo, ¿no? Y liberarnos, ¿no? sí. Como te has Al liberado. fin y al cabo, yo creo que la poesía es una manera también de poder contar tu propia historia como si fuera un libro de una historia, pero en un conjunto de poemas. Pero también es un poco contar tus vivencias y tu propia historia. Es una manera muy bonita de reflejarlo. Ujú. Pues perfecto. Pues nada, invitamos a todos los que compren el libro que lo lean poema tras poema pero que antes de pasar al siguiente, pues reflexionen. Así es. Eh, yo he visto, te preguntaba lo del orden, porque sí que es verdad, yo me lo he leído en orden, ¿eh? O sea, a veces sí que son poemas, a veces sí que hago lo de saltarme de un lado a otro, pero en este caso, bueno, no sé por qué, me lo he leído todo en orden
y no sé, era como un fluir, ¿vale? O sea, me ha dado la sensación de que habías elegido muy bien los poemas para hacernos como una especie de recorrido. Mm, Sí, los he puesto un poquito así, no he puesto el mismo tema seguido del mismo tema, porque así también variaba un poquito mm, y podía crear diferentes emociones. No quería crear la misma emoción en el lector seguidamente, sino ujú, que a lo mejor podría leer un poema más triste y luego uno más esperanzador. ujú. Como dices, es para sentir, ¿no? En tu libro es un libro para sentirlo, para no tener miedo, ¿no? A sentir esas emociones, Sí, porque, bueno, al fin y al cabo son emociones que tenemos dentro y que quizás hay que sacarlas. sí, y al sacarlas también el lector lo que consigue con eso es un poco lo que va entrelazado con el título que he elegido, que a medida de que lo va leyendo y van surgiendo sus sentimientos, pues él también va sacando un poquito las lágrimas escondidas Ujú. que tenía guardadas por dentro. Esa era la idea. Claro. Esas lágrimas escondidas no tenemos que tener miedo y quizás el título no nos dice no, porque a veces tenemos miedo a expresar esas lágrimas y a soltarlas, porque bueno, pensamos que quizás nos da más vulnerabilidad, Sí, pero es bueno, ¿no? El poder leer y si me entran ganas de llorar, llorar con el poema, ¿no? sí, al fin y al cabo un libro es como una película, es algo, es muchas veces son basadas en hechos reales las películas y un libro también, y cada persona es sentimental a su modo y si necesita llorar, alguna que otra lágrima de vez en cuando también viene bien. Ujú, que saquen, ¿no? Esas, como dices, esas Sí, lágrimas. escondidas. Em, ¿Qué podemos hacer con cada poema? Aparte de reflexionar y tal, porque yo, por ejemplo, ha habido frases y podría sacar, yo creo que al final me subrayaría todas las frases del libro, pero sí que hay alguna frase, que incluso hay alguna pues que me la he puesto, ¿no? En el espejo del baño para esos ánimos, ¿no? Para tenerla como ese pequeño mantra que a veces necesitamos para continuar, ¿vale? No hace falta tener todo el poema, sino una frase es Que te marque. suficiente. Ujú, que te marque, sí. Pues sí, hay frases que son las que más marcan. Yo recomiendo que cojan un lápiz a la hora de leer el libro y que la subrayen y que la puedan utilizar también en algún pie de alguna foto, ya que hay frases y poemas con los que se pueden sentir la gente muy identificada y pueden utilizar esa frase como a modo reflexión. Ujú. Sí, a ver, yo ahora nada, leo un poquito porque una de ellas que es la que más, bueno, son varias, pero es como que me ha encantado, ¿no? De uno de los poemas de Prioridad. A veces corremos tanto que no sabemos hacia dónde vamos. Terminamos perdiendo las riendas. Entonces, en ese momento es necesario parar, porque el secreto de salir adelante es volver a empezar. Esta, la verdad que me ha encantado, porque yo soy una de las personas que siempre digo que hay que parar, ¿vale? Para poder reflexionar y para seguir, ¿no? Adelante. Y me ha gustado el hecho de que salir adelante, la mejor manera es eso, es parar para volver otra vez a empezar y que no pasa nada, ¿no? Sí, Mm, yo con ese poema y con esa frase en concreto, yo he tenido una infancia desde muy pequeñita, muy complicada y una vida un poquito difícil. Y básicamente lo que he hecho siempre ha sido correr, correr y hasta que me he chocado. Y he tenido que volver a empezar siendo tan joven muchísimas veces, pero eh, el volver a empezar hoy en día me ha dado todo lo que tengo hoy en día. Entonces, doy gracias por eso. No hay que tener miedo a volver a empezar y las veces que sea necesario. No importa si son dos, tres o cuatro, pero la cuestión es levantarse y empezar las veces que necesitemos. ujú. Pues sí, y además a cualquier edad, porque a ver, tú eres muy joven, pero esto nos sirve para todos, ¿vale? O sea, para Sí, cualquier sí, sí. el poder hacer. Otra de las frases que a mí me ha gustado, a ver, que está en su contexto, pero yo la he sacado y ya directamente me gusta, ¿no? Para poder tenerla.
la de mujer valiente, mujer bonita, que nunca nadie te quite la sonrisa. Esa me parece súper preciosa, porque a veces dejamos que los demás nos quiten nuestra sonrisa y eso no debemos consentirlo nunca, ¿no? Entonces, ujú, ¿qué nos puedes Sí. decir? Sí. Pues de esa frase lo que te puedo decir es que a veces somos como nos hacen ser, apagan nuestra chispa, apagan nuestra manera de ser y no nos damos cuenta hasta que tocamos fondo. No nos damos cuenta que realmente no estamos siendo quienes realmente somos por seguir a otras personas, por querer gustar a la sociedad. Entonces llega un momento de hincapié que tienes que de apartarte de algunas gentes y seguir tu vida y quien te quiera te va a querer como tú eres. Ujú. Y continuará contigo, sí, sí. Si Así no, pues es, realmente no merecía la pena esa persona. así es. Ujú. ¿Tú tienes alguna frase? Bueno, me imagino que todas, ¿no? Porque al final son todos los poemas tuyos, pero alguna frase tuya, pues que te repitas, ¿no? Constantemente o que te vayas recordando de este poemario. Sí, hay una frase que siempre la repito, incluso siempre me la digo a mí misma y la he utilizado mucho de mis textos, de mis poemas, y es esta frase, es que nada es para siempre, ni siquiera los malos momentos. Ujú. Vale, efectivamente. La verdad que esa frase a veces encierra mucho significado y no sabemos darnos cuenta, ¿no? Cuando lo estamos pasando mal, que Sí, bueno, lo pasamos mal pues un tiempo y que podemos salir, ¿no? Y como dices sí, tú, volver a empezar. sí, sí, Ujú, sobre todo cuando la has pasado mal tantas veces, en tantas situaciones, por tantas cosas, simplemente como que te acostumbras y ya en un momento malo ya dices, no es para tanto, venga, levanta, ujú, que esto no será para siempre. Igual que todo lo demás ha pasado, esto también pasará. ujú. Perfecto, sí, sí, una buena filosofía, ¿vale? Porque a Sí, veces nos encerramos, ¿no? En esa pena y en esa circunstancia o en esa situación y no le vemos la salida. Eh, en el poemario nos hablas mucho de la soledad, bueno, mucho. O a mí me da la sensación, quizás también porque es un tema que me ha gustado, nos hablas de la soledad y es un tema que nos da mucho miedo, ¿no? El estar sí, solo. Yo, por lo que he sentido, ¿no? En los poemas, has aprendido a estar sola. Entiendo que sí, tienes una familia y demás, pero bueno. sí, Ujú, sí que es verdad que de pequeñita tuve una familia desestructurada, pero bueno, siempre he tenido a mi madre. Luego llegó la pareja de mi madre a mi vida, que es mi padre de corazón, que lo adoro. Eh, Luego yo a medida de los años pude crear una familia. Ha sido muy complicado todo el proceso, pero siempre he tenido miedo a estar sola, porque a veces estando acompañada me he sentido incluso sola. Entonces luego al estar sola lo he pensado muchas veces y he reflexionado y he dicho, mejor estar sola, sola, que estar acompañada y sentirse sola. ujú, Pero sí que siempre he tenido mucho miedo a eso, a estar sola, a, a que no me quieran, a que no ujú, les guste como soy. Siempre he sido una persona que he mirado mucho por eso. Y sí que es verdad que muchos de mis poemas reflejan por eso esa parte de autoestima. ujú, He tenido la autoestima muy baja, luego con los años lo he ido mejorando, me he ido queriendo más a mí misma. Este libro me ha servido mucho para eso. Me ha hecho ver, vale, o sea, ver lo que valgo, ver que soy una persona autosuficiente, autónoma totalmente y ujú, que en sí lo de escribir es algo muy bonito que yo tengo. Yo considero, como dice mi madre, que es un don que me ha dado la vida y que ha hecho que me ayude a mí misma y poder ayudar a los demás, que es lo que me hace sentir mejor persona. ujú. Pues yo creo que la gente que lo lea encontrará esa, ¿no? Esa ayuda, ¿no? que necesitas, porque eso, hablas de diferentes temas que quizás son los que, bueno, que al final a todos nos da miedo en mayor o menor medida.
si lo hemos reconocido, ¿no? Pero en general, pues eso, la soledad, la falta de autoestima, ¿vale? Lo que Sí, comentabas. Y me ha gustado, ¿no? Esos, bueno, esos puntos que nos das, pues para mejorar nuestra autoestima, que es una buena forma de poder salir. sí, así es. Yo creo que poniendo esfuerzo y fuerza de voluntad, podemos salir de todos los problemas. Tenemos que refugiarnos en algo que nos guste hacer, cantar, escribir, bailar, y no tienes por qué ser el mejor haciéndolo, simplemente te tiene que gustar a ti, a ti. Cogerlo como a modo personal, no hace falta que lo compartas, primero vivirlo como contigo mismo y luego si crees que eso que estás haciendo puede ayudar a otras personas, pues ¿por qué no compartirlo más adelante? ¿Vale? Sí, siempre dicen que aprendes también más cuando enseñas, ¿no? Pero primero hay que aprender uno mismo y a partir de Sí, ahí lo puedes compartir, que es lo que has hecho tú, ¿no? Con este poemario y que te agradecemos, yo particularmente, gracias. que lo hayas escrito. También nos hablas del miedo, ¿vale? Que es otro de las emociones que nos da mucho miedo, ¿vale? Nos da mucho miedo sentir. Pero hay uno de tus poemas que nos dice superar el miedo. Lo podemos superar, aunque nos dé miedo. Sí, yo creo que se puede superar. Yo soy una persona que siempre he vivido con miedo, a lo mejor miedo en el momento o miedo que pasará mañana. Siempre he predecido el futuro cuando todavía no se ha acabado el día. Y entonces siempre a veces nos dejamos llevar por el miedo. Y luego, si tenemos que pasar por algo, lo vamos a pasar igual, pero a lo mejor luego no es para tanto. Y nos damos cuenta después de que hemos sufrido, hemos llorado y a lo mejor luego no era para tanto, Ujú, pero el miedo yo creo que nos acompaña en todo proceso, en todos los procesos de la vida y también creo que no está mal tener miedo, porque al fin y al cabo el miedo es un sentimiento y hay que saber expresarlo. Puede ser ujú, miedo también a perder una persona, a perder un familiar. eh, el miedo yo creo que todo el mundo lo vivimos en ujú, el día a día. ujú. Pero eso, como dices, ¿no? Que lo podemos, se puede superar, ¿vale? Y que a veces no hay que tenerle tanto miedo al miedo, sino simplemente vivir, ¿no? Ese miedo. Ujú. Sí, simplemente el miedo yo creo que está en nuestra cabeza. Ya, sí, efectivamente, sí, sí, son nuestros pensamientos. Sí, Nos hablas y relacionado con la soledad de estar con uno mismo, ¿no? Estar siempre, o sea, esa autorreflexión y el poder, ¿no? El poder estar siempre con nosotros y querernos, ¿vale? Que es muy importante, que a veces se nos olvida querernos a nosotros mismos. sí, a veces yo creo que damos tanta prioridad a los demás y a las demás cosas que nos olvidamos de nosotros. Siempre nos dejamos para, para lo último y no nos damos cuenta que eso realmente nos estamos haciendo daño. Yo creo que primero tenemos que estar bien con uno mismo, querernos uno mismo para poder estar bien con los demás y querer a los demás. Ujú, efectivamente. También nos hablas mucho del pasado, ¿vale? Yo, pues bueno, porque te estamos viendo y te conocemos, ¿no? Sí, Pero porque, a ver, al final, muchas veces también las heridas, ¿no? Del pasado nos dejan como mucha huella, ¿no? Y sí. conforme nos hacemos más mayores, pues parece que, bueno, pues tenemos muchas más heridas, ¿no? En tu caso, que eres más jovencita, pero bueno, no hay que tener miedo, ¿no? A esas heridas del ayer. Sí, yo creo que las heridas del ayer siempre van a dejar cicatrices, siempre van a ser experiencias vividas, pero tenemos la oportunidad de volver a comenzar, de equivocarnos, volver a hacer las cosas bien de otra manera. Y bueno, y si salen mal, pues volver a comenzar otra vez de nuevo, las veces que sean necesarios. Pero tenemos la oportunidad en la vida de coger esas cosas malas como experiencias, intentar no cometer los mismos errores y seguir avanzando. De eso se trata.
No ujú, nos podemos detener por miedo a lo que pasó en el pasado, sino tenemos que continuar y arriesgarnos, seguir arriesgándonos. Yo a día de hoy me sigo arriesgando en muchas cosas porque que nos haya salido mal una o dos veces no quiere decir que siempre nos va a salir mal. ujú. Eso te iba a comentar ahora, el tema de arriesgarnos, ¿no? De a veces, bueno, ir a ciegas, pero Sí, confiando en que podemos, ¿no? Que son otros de los poemas que nos cuentas. Sí. sí, yo creo que sí, que nos tenemos que arriesgar y que nadie nos diga que no. Eh, Tenemos que ser nosotros mismos los que tomemos nuestras decisiones y si sale mal, pues ser consciente y ser fuertes para salir adelante. Ujú. Y lo que decías, ¿no? Que aunque nos equivoquemos, ¿no? Esos caminos, pues, incorrectos que a veces tomamos, bueno, siempre podemos cambiar de rumbo, ¿no? Sí, Otro de los poemas lo titulas Un nuevo rumbo, porque yo creo que es de valientes, ¿no? El poder, bueno, superarse y saber rectificar, ¿no? Reconocer que nos hemos equivocado y, bueno, cambiar de rumbo y no pasa nada. sí, yo creo que mientras tengamos vida podemos coger otros caminos diferentes, apartarnos de lo que no nos aporte, de lo que nos haga daño, coger otros caminos y seguir hacia adelante. Ujú. Y ahora que hablamos de caminos, uno de los poemas que me ha gustado es el de las piedras, ¿no? En el camino que nos vamos encontrando, porque me ha gustado por, bueno, por esa analogía con nuestra vida o con la gente que nos vamos encontrando, que son como piedras, ¿vale? Es como si se te Sí, mete una piedra en el zapato y que te molesta mucho y hasta que no te la quitas, no descansas. Y cuando te la quitas, sientes ese placer de, oh, qué bien que se camina ahora, ¿no? sí, ¿Vale? Es como si volvieras a caminar de nuevo, o, no sé, o estrenar zapatos. sí, yo creo que la vida es así y te encontrarás muchísimas personas en el camino que te van a, a dificultar el camino, que te lo van a hacer más complicado y simplemente es esquivarlas y, como digo yo, pasar de largo. Sí, ¿no? Es como Pasar de quitarse largo, sí. esa Lo, espinita sí, del... si no te va a hacer bien ni feliz, dejarlas de atrás y pasar de largo. y ir para atrás. Sí que es verdad que es eso, que a veces nos encontramos estas piedras, pero a veces, bueno, pues por las circunstancias de la vida, pues echamos de menos, ¿no? A gente que, bueno, pues que ya no está con nosotros o que a lo mejor sí que está, pero bueno, por lo que sea, pues hemos dejado de ser amigos o de tener ese contacto, ¿no? ¿Qué experiencia o qué nos puedes contar sobre echar de menos? Yo creo que echar de menos, yo lo tomo como cuando una persona, por ejemplo, cuando se murieron mis abuelos, que Ujú. para mí fue una parte muy profunda. A mi abuela le encantaban mis poesías, yo me acuerdo que ella estaba enferma y yo iba al hospital a verla, a leerle con todos sus amigos de la residencia los poemas y tal, y eso les daba vida a todos los abuelitos. Y para mí era como una que después de mi madre era mi mayor fan ella. Entonces, para mí fue un golpe muy duro y muchos poemas pienso en ellas a la hora de cuando me falta alguien, pienso tanto en ella como en mi abuelo y pues me salen los sentimientos al escribir los poemas, me salen solos. Y luego otra parte me refiero también a dejar ir, porque a veces querer también es dejar ir a las personas. A veces una persona nos está haciendo mucho daño o no la queremos bien y también es bueno saber dejarla ir y saber irnos nosotros. Es bueno sabernos irnos a tiempo. Cuando vemos que las cosas se complican o que no están bien o que no eres feliz, yo creo que lo más justo y necesario es marcharse. Ujú. Vale. Aprender a soltar, Sí, precisamente, ¿no? aprender a soltar. Que a veces, bueno, no, nos aferramos, ¿no? Nos aferramos a cosas o nos aferramos a Sí, no, situaciones y a veces es necesario soltar precisamente para no arrastrar, ¿no? Esas cargas que nos comentas en sí, uno de los a temas. veces nos aferramos a personas que realmente nos están haciendo daño.
y no nos damos cuenta porque las queremos, pero aparte de dejar ir, también tenemos que saber irnos nosotros. Yo creo que eso es muy importante, el saber irse a tiempo es muy importante. Ujú. Y hablando de, pues eso, de estas personas que nos han hecho daño, nos hablas de un adiós al rencor, ¿no? De decirle adiós al rencor que podemos guardar, ¿no? Por lo que nos han hecho, o por las circunstancias, ¿no? Pero lo mejor es eso, ¿no? Es despedirse, ¿no? Como estás diciendo. Sí, yo creo que para poder seguir tu vida después de un adiós, a alguien que le tienes rencor, yo creo que lo más bonito que hay en la vida es perdonar y poder continuar con tu vida. Yo creo que perdonando ya ahí se acaba el rencor. Ujú. Claro, porque el perdón es hacia uno mismo, o sea, el perdón es para uno, ¿vale? Porque a Sí, veces nos da la sensación de que perdonar es como olvidar, ¿no? Lo que ha pasado, y no, en este caso es perdonar porque lo necesitas eliminar, ¿no? sí, Ese... perdonar para avanzar, para tú poder continuar con tu vida y no Ujú, guardar rencor, porque al final el rencor nos hace daño a uno mismo. Creo que no nos aporta nada en nuestra vida el rencor. ujú, efectivamente. Y nos hablas, hablando también otra vez, volviendo al pasado, ¿no? Hay un poema que nos dices de mi yo del pasado. A veces es bueno, ¿no? El volver atrás y quizás no recordarnos cómo éramos antes y ¿Y cómo decirnos somos algo. ahora? Ujú, Sí, a veces es bueno recordar cómo éramos antes y hacer una reflexión de cómo somos ahora. Ver todo lo que hemos superado en la persona en la que nos hemos convertido, bueno, que ya éramos, pero que hemos ido evolucionando, porque yo creo que de eso se trata, de que vayamos evolucionando a través de las experiencias, a través de los años, que intentemos y logremos ser mejor personas, simplemente que también querernos uno mismo, intentar eh, ser quien realmente que queremos ser, e intentarlo y conseguirlo sobre todo. ujú. Nos dices eso, ¿no? De ser mejor persona, a ver, ser generosa, ¿no? Con la vida y dar gracias, ¿no? Por lo que tenemos. Sí, Que es otro de los poemas, ¿no? Ser generosa con la vida, porque a veces no nos damos cuenta hasta que no lo perdemos, pues de todo lo que tenemos. sí, yo creo que tenemos que ser muy agradecidos con todo lo que tenemos hoy en día. También pensar que una persona, por mucho que te haga, que te haya hecho daño, dejar que esa persona sea feliz y sobre todo desearle que le vaya bien, porque si a esa persona le va bien, a ti también te va a ir bien. Esa es la clave del éxito, digo yo. Alegrarnos. Sí, sí, claro, alegrarnos de, bueno, de que a todo el mundo le vaya bien, ¿no? Eso Sí, es ser generoso también con la vida. Me ha gustado el poema de Magia del Destino, porque a veces, pues bueno, las circunstancias, ¿no? Te traen, ¿no? Y te traen esa magia, ¿no? Y que a veces no la ves, bueno, no ves, ¿no? Que haya un futuro, o que haya un futuro esperanzador, pero nos trae, ¿no? Si nos proponemos y queremos salir, siempre existe esa magia, ¿no? En el destino. sí, yo creo que la vida siempre te quita, pero también te da muchas cosas bonitas. A mí me ha quitado muchas cosas en la vida, pero también me ha dado cosas muy bonitas, como mis dos niños. Así que un poquito de calle, un poquito de arena, como digo yo. Sí, sí, a ver, claro, siempre tenemos cosas buenas, cosas malas, pero el hecho de quedarnos, ¿no? con las buenas y de que al final, pues bueno, como seguro que vamos a encontrar pues lo que nos merecemos, ¿no? Porque al final siempre nos merecemos lo mejor, ¿vale? Bueno, ya casi vamos finalizando, pero antes de finalizar me gustaría que nos leyeras uno de los poemas, ¿vale? El que más te guste o el que nos hayas elegido, para que así pues las personas se queden con esa parte, ¿no? de tu libro, de tu poemario.
Sí, mira, yo he elegido el poema número 60, que es Curarme el alma, y empieza así. Empecé a curarme la autoestima, y así poco a poco se me fue curando el alma. Quererme a mí misma, ser mi propia prioridad, hoy está por encima. Tanto tiempo perdida, sin saber quién era, dando vueltas en una misma dirección, sin encontrar la salida, en un rumbo perdido, que a ningún lugar me conducía. Hoy sé quién soy, después de haber tocado fondo. Hoy me he levantado para seguir un nuevo camino, donde sé que me irá mucho mejor, dando pasos firmes y viviendo la vida que quiero, pero sobre todo curándome la autoestima, curándome el corazón. Y es que por más marcas que nos deje la vida, tenemos que aprender a cicatrizar, a avanzar y llegar a sanar. Estancarse no sirve de nada. He llorado hasta cansarme, porque sé que todo pasará. Volverán las sonrisas infinitas y con ellas la calma, la paz que necesitamos todos para curar el alma. La verdad que, bueno, piel de gallina me dejas, ¿vale? Porque Gra- yo me lo había leído, pero ahora al volverlo a leer es como, me Revivirlo. parece, sí, es revivirlo y la verdad que es súper bonita, ¿vale? Curar, que, a ver, todos necesitamos curar nuestra alma. Y como bien dices, ¿no? Es eso, aprender a cicatrizar y a seguir y avanzar, ¿no? Es lo importante. ¿Por qué has elegido este poema? Porque me imagino que cada uno tendrá su... Sí, ¿no? Pero... pues yo he escogido este poema porque creo que es el poema que más define el libro. Es el poema, ya lo dice el título, Curarse el alma, Ujú. para sanar, para cicatrizar, porque es el punto clave, curarse el alma para poder avanzar, para poder seguir en la vida. Y yo creo que es el poema que más describe mi libro. Vale, perfecto. Sí, a ver, hemos estado hablando de todos los temas estos que hemos ido comentando. Son poemas o son títulos, ¿vale? Para que la gente sepa, ¿no? Por qué hemos estado hablando de estos temas, porque eso es lo que nos vamos a encontrar en el libro. Todo lo que hemos ido hablando en este ratito que hemos estado con Sonia. Pues de la autoestima, de la soledad, de arrastrar cargas de, en este caso, ¿no? Curar el alma, pues es lo que nos vamos a encontrar. Así es lo que os vais a encontrar básicamente. Yo creo que el libro es un proceso de sanación, y vais a encontrar todos estos temas que os van a ayudar en vuestro día a día y sobre todo para reflexionar en vuestra vida. Ujú. Ya, pues dos preguntitas que me gustaría hacerte. Por un lado, bueno, alguna anécdota que nos puedas contar, pues durante el proceso de escribir o al publicar, no sé, algo que te haya pasado, pues como más emotivo o más gracioso, o no sé, lo que nos quieras decir. Ujú. Pues mira, alguna historieta del libro, me acuerdo que cuando estaba ya por publicarlo, se me borró entero, se me borró entero, entero, entero. ¿En serio? Pero lo bueno es que casi todos los poemas los tengo memorizados y pude recopilarlos y volverlos a escribir. Esa Mm. fue la gran suerte. Como llevo años recopilando el conjunto de poemas, escribiendo y hasta que he recopilado el conjunto de poemas, pues lo bueno es que pude volver a recopilar todos. Ujú. Y bueno, y en sí vivo momentos muy especiales con cada una de las personas que se han leído el libro y sobre todo cuando me dicen que se han sentido muy identificados con muchos de los poemas. También me han transmitido que es un libro muy sentimental, que han tenido que hacer alguna que otra pausa por los sentimientos encontrados, pero me alegro de haber transmitido todo lo que quería transmitir, porque ese era mi objetivo principal, el poder sacar lágrimas escondidas que tenían guardadas las personas y con eso ya me doy por satisfecha. Ujú. Sí, la verdad que, bueno, a mí me ha encantado y nosotras nos conocimos también de De casualidad. casualidad, Sí, sí. sí.
porque fue un día, y ya lo cuento yo como anécdota, ¿no? El día de San Jordi, el 23, que yo iba a ver a Carlos Jiménez, que era otro de los autores que había estado aquí en el club de lectura y que quería, pues eso, verlo en persona porque no nos conocíamos. Y justamente Sonia estaba al lado. Sí, Entonces, mientras estaba esperando, pues para que me firmara el libro Carlos, yo iba mirando su libro, la iba mirando a ella y era como... Ay, este libro, este libro, este libro. Bueno, cuando acabe con Carlos, pues me voy a hablar con Sonia a ver qué. Y la verdad que no me arrepiento en absoluto, ¿vale? De haberlo comprado, porque claro, cuando compras un libro no sabes muy bien. Sí que me habías explicado, ¿no? De qué de que iba. iba, sí. Sí. Pero bueno, claro, que compras un poquito a ciegas, ¿no? Pero la verdad que me encanta, me ha encantado, ¿vale? Y sí que lo voy Muchísimas a tener gracias. ahí al ladito porque es eso, es para revivir, ¿no? Las emociones y para esos momentos de superación. Yo la verdad que cuando, bueno, cuando caiga por alguna cosa en concreto, pues me leeré y me remarcaré alguno de los poemas para poder coger esa energía, ¿vale? Porque la verdad que transmite energía a tu libro. Ujú, Sí, yo también. Yo cuando tengo algún momento de bajón o que me siento un poquito perdida, el leer mi propio libro también me hace recordar quién soy. ujú. Y la verdad es que me ha ayudado mucho a nivel personal. Así que también, Pues muy bien. Y bueno, antes de la última pregunta, que se me había olvidado, ¿algún proyecto nuevo que nos puedas contar, claro, que se pueda decir en público para el futuro? O de momento ahora, bueno, ahora me imagino que disfrutar, ¿no? de Lágrimas Escondidas porque tiene poquito tiempo de trayectoria este libro. Mm. sí, a ver, yo tengo en mente, os lo voy a contar, mi idea es sacar pronto un siguiente libro y luego un tercer libro, o sea, un segundo y un tercero. El primero, este que tenemos aquí, sería como las lágrimas escondidas, sería como el proceso de sacar lo que estamos sintiendo. El segundo libro sería como vivir el proceso, vamos a permitirnos vivirlo. Y el tercero ya como la esperanza de la vida, ya viendo la esperanza y la luz de la vida. Ese sería mi proyecto, tener ese conjunto de los tres libros. Ujú. Un antes, un durante y un después. Ah, pues nada, pues te iremos invitando cuando saques cada uno de ellos Muchísimas gracias. para poder leerlo y poder compartirlo. Compartiremos en las redes sociales, o sea, en YouTube, cuando cuelgue el vídeo, tus redes sociales para que te puedan seguir y puedan Perfecto. seguir esas lágrimas escondidas que vas poniendo pues cada día, ¿no? O cada X tiempo Pequeñas frases. poniendo. Ujú. Nos vas Así es. compartiendo. Ujú, perfecto. Perfecto. Y ya para finalizar, déjanos esa gotica, ¿no? Para que el espectador y el oyente, pues le entre las ganas, que si no le han entrado con el poema, pues reforzar, ¿no? Esas ganas para poder comprar el libro, porque se van a llevar, pues eso, esa gotica que nos vas a dejar. Ujú. Sí, pues a mí me gustaría decir a todo el mundo que la aventura en el mundo de la poesía comienza con cada palabra que lees, con cada página tu imaginación crece, puedes encontrar muchas respuestas a tus preguntas y quiero transmitiros a través de cada poema una historia, una enseñanza de vida y que este libro sirva como autoayuda y también para el crecimiento personal y así poder llegar a entender mejor nuestros pensamientos. También quiero aprovechar para dar las gracias a todas las personas que se han sumado a esta aventura conmigo en el mundo de la poesía y quiero animar a que se sumen muchísimas más personas, que se den la oportunidad de sentir y de apostar por este género tan bonito, porque yo creo que es un género en el que se puede transmitir tantas cosas y de una diferente manera. Y luego también, por último, quiero agradecerte también a ti, Mari Carmen, por esta entrevista
y por esta oportunidad de poder haber estado hoy contigo aquí compartiendo mi libro y una pequeña parte de mí. Pues gracias a ti, porque la verdad que, bueno, pues me ha gustado mucho, ¿no? Y lo que nos has transmitido me parece súper interesante, ya solo con esta horita, pero en el libro muchísimo más, ¿no? Lo he repetido y no es por hacerte la pelota, pero sino simplemente porque, como dices, ¿no? Es una forma de ayudarnos, ¿no? Y los libros nos ayudan mucho. Y lo que has dicho de la poesía, precisamente a la semana que viene tendré también a otra autora que hace poesía y me estaba diciendo, me había dicho lo mismo, ¿no? Que dices tú, de que la poesía nos ayuda, ¿no? A transmitir y a reconocer, ¿no? Esos Sí, sentimientos y en este caso, pues esas lagrimitas, ¿no? Que tenemos escondidas. sí, yo aseguro a todo el mundo que se dé la oportunidad de leer el libro, que va a marcar un antes y un después en su vida. Ujú. Pues perfecto. No sé si la gente que está conectada quiere comentar algo. Si queréis comentar alguna cosita, podéis abrir micro y preguntar a Sonia. Si no, pues no dice nadie nada. Bueno, no pasa nada. ¿Nos quieres decir alguna cosita más, Sonia? Bueno, simplemente que os agradezco de corazón por esto, por esta horita, por el tiempo que os habéis tomado en escucharme. Y nada, espero que tengáis una buena tarde, lo que queda de tarde. Y nada, un besito y un abrazo muy grande para todos. Y muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Sonia. Y nada, pues os recomiendo que compréis el libro, que lo leáis y que reflexionéis porque os ayudará mucho, como ha comentado Sonia. Y ya finalizamos. Sí, Sonia, ¿querías decir alguna cosita? Y Sí. deciros que el libro lo podéis conseguir en Amazon y Ujú, también lo podéis conseguir en editorialcirculorrojo.com. Y luego si os ponéis a través de mis redes sociales en contacto conmigo, también os lo puedo hacer llegar. ujú. Perfecto. Sí, pondremos tus redes y pondremos los enlaces para facilitar, ¿vale? La compra Perfecto. del libro. Y también, que siempre a veces se nos olvida, si tenemos a alguien que necesita pues esa ayuda, pues le podemos regalar o lo podemos comprar, leer y luego regalarle, ¿no? El libro o Sí, es regalarle una manera muy también. bonita. Es un Ujú, regalo muy bonito y yo creo ujú, que regalar un libro es el regalo más especial que le puede hacer una persona. ujú, Es algo que va a efectivamente. tener siempre consigo. Ujú, efectivamente. Y además estos poemas que le acompañarán. Sí. ¿Vale? Pues muchas gracias y nos vemos a la semana que viene, que estaremos otra vez con otra de las autoras de este club de lectura. Gracias, Sonia, gracias A a todos vosotros y hasta la y a ti, próxima. Mari Carmen, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.